Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: «Levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado». Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: «Acércate y camina junto a ese carro». Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: «¿Entiendes lo que estás leyendo?». Él le contestó: «¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica?». Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: «Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra?». El etíope le preguntó a Felipe: «Dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro?». Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el etíope: «Aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices?». Felipe le contestó: «Ninguna, si crees de todo corazón». Respondió el etíope: «Creo que Jesús es el Hijo de Dios». Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje, lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí.
y a Él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, que me ha enviado, y a éste yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Solo me va a servir de la parte del Evangelio donde dice Jesucristo: todos serán discípulos de Dios. Esta parte me sirve para enlazar con lo que dice la primera lectura de este etíope que va de camino, que es uno de los que se conoce como simpatizantes o prosélito de Jerusalén, es decir, que hay gente que ciertamente no es judía de raza, pero sin embargo practicaba pues la fe judía. Hay varios testimonios o varios que están en la Escritura. En este caso es un caso también muy interesante, porque este hombre dice que era un eunuco. Hay algunas prácticas antiguas que ciertamente en el tiempo de hoy uno lo rechaza rotundamente. Aquí pues la Escritura dice que era un eunuco, pues una palabra bonita, pero en realidad si lo observamos en nuestras propias palabras se diría que es un hombre castrado. ¿Por qué practicaban eso en esos pueblos antiguos? Para asegurar que la descendencia del rey fuera exclusivamente del rey, porque acuérdense que ese tipo de cosas de seducciones en los altos círculos sociales en aquel entonces pues se daban, ¿no? Igual como se dan ahora. Y entonces algún astuto podía seducir a la reina o cosas por el estilo, y para asegurar que eso no pasara, pues los que estaban a servicio del rey eran castrados. O sea, tenían un daño profundo, bastante grande en su carne. Y por eso es que Jesucristo mismo, recordarán ustedes que dice en el capítulo 19 de San Mateo, él dice, ¿verdad? Algunos los han hecho los hombres, precisamente por eso. Pero también hace un elogio en el caso, ¿verdad? En el caso de algunos, ¿verdad? Dice, algunos se hacen tales por el reino de los cielos, sí, por supuesto, sin sufrir mutilación en su cuerpo, pero bueno, esa cosa era una cosa muy grave, ¿no? Muy grave. Pero él no se había quedado pues en su frustración. Una cosa así es frustrante para la persona que lo vive. Pero él buscaba a Dios. Recuerdo que en el capítulo número 1 de la carta a los Romanos, precisamente dice San Pablo que algunos no tienen la oportunidad de conocer el Evangelio de Dios
y sin embargo su conciencia misma es lo que hace de ley. Pero este hombre pues ya se ve, y aquí esto es bonito, esto es muy hermoso, porque él está buscando a Dios, y Dios le provee para que él pueda encontrar la verdad. Y por eso suscita al diácono Felipe, hace que él se vaya. Le dice a Felipe: levántate, toma el camino del sur que va a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza. Es decir, va de regreso, ¿no? Va de regreso. Gaza es como la de Jerusalén, para caminar para la orilla del mar, ¿no? Y que es poco transitado. Dice: Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candace, reina de Etiopía, y administrador, ahí está su función, de sus tesoros había venido a Jerusalén para adorar a Dios. Era un extranjero, y sin embargo va a adorar a Dios. Regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Bueno, ya está leído lo que hemos leído de la lectura, pero la providencia de Dios pues coloca a Felipe, y entonces se coloca ahí para escucharlo, ¿no? Y entonces le pregunta y entiende lo que está leyendo. Es muy interesante, porque en el caso de nosotros, de pronto, que somos un poquito deformados, a veces ya no queremos escuchar o nos aburre, uno medio lo lee y uno dice ya estuvo, y uno no ha leído. Entonces dice el etíope: pues, ¿a cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y por supuesto, partiendo de eso, como dice aquí la Escritura, pues le explicó Felipe, ¿no? Y se hace bautizar. A ese respecto, tal vez cito yo un suceso también, o más bien un escrito de lo que dice Santa Teresita, muy, muy tierno. Santa Teresita de Niño Jesús, ella decía, ella es de lo del camino de la infancia espiritual, que es algo así como un niño, dice ella, en el tiempo en el que creció, ¿cómo voy a encontrar un ascensor que me suba a los brazos de Dios?, decía ella. En ese tiempo ya habían inventado los elevadores, estamos en el año 1885 más o menos. Y entonces se encuentra en el pasaje de la Escritura, capítulo 66 de Isaías, justamente, en donde dice: como un niño en brazos de su madre, ¿no? Entonces el esfuerzo que hace ese etíope es algo así como el niñito que estira los brazos, ¿verdad?, a su madre o a su padre para que lo cargue, y viene el padre o la madre, lo carga amorosamente, ¿verdad?, para elevarlo. Entonces decía ella muy tiernamente: pues ya encontré mi ascensor, el ascensor divino son tus brazos, oh Jesús. Es muy hermoso eso, porque el etíope, pues recordemos que él no es judío. Sin embargo, simpatizaba y se esforzaba por buscar a Dios, y la providencia divina, valga la redundancia, le provee de alguien que le explique, se hizo bautizar. Entonces, para que también nos demos cuenta que nadie está excluido de la providencia o del amor del Señor, como dice pues el Evangelio, ¿verdad?, o Cristo mismo dice, ¿no? Todos serán discípulos de Dios. Bueno, esa es una parte que queríamos comentar. La otra parte, no sé si nos damos cuenta, lastimosamente hay unos, entre comillas, teólogos que tratan de, como dicen ellos, desmitificar la Sagrada Escritura, que significa que quieren quitar todo aquello que no huele a racional, que no se puede explicar. Y fíjense que, bueno, voy a hacer una comparación un poquito tonta, me perdonan, pero parece esto ficticio, algo así como, no sé si ustedes han visto, yo digo que no, ¿verdad? Los patojos sí se mantienen viendo estas cosas. Mi hermano mayor lo miraba estas cosas, pero chiquitillo, sí me provoca un poco de gracia, ¿no? Pero esta caricatura que se llama la de Goku, que se desaparece y aparece y desaparece y de la nada aparece, ¿no? Parece eso sí es ficción, por supuesto, ¿no? Pero es impresionante, me impresiona cómo la capacidad que tiene aquí, o más bien lo que leemos en la Escritura hoy,
que Felipe de pronto no, sí se va, ¿no? Pero en un primer momento se va en su carro, ¿no? En su caballo, no sé, en su caballo digo yo que se va. Y aparece junto al carruaje. Recordemos que es un alto funcionario, por consiguiente tiene posibilidades, ¿va? Y entonces, bueno, dialoga y todo, le explica todo, y cuando lo bautiza, de repente desaparece, ¿no? Y aparece en otra ciudad. Eso, digamos, uno lo escucha, y mucha gente cree que eso no es como cierto, ¿no? Por eso lo escucha como cuento de hadas, algo así como en nuestra cultura. Que uno tiene, hay libros ahí donde hablan de la ciguanaba, el sombrerón, la llorona y todas estas cosas. No sé si ustedes se recuerdan, o no sé, ya estaban aquí en ese tiempo, pero hace mucho tiempo, cuando excavaron esa montaña que está ahí, esa empresa que está ahí. Yo recuerdo que lo excavaron hace bastante tiempo ya, unos 20 años, y precisamente decían, va, que no se podía escarbar, que no sé qué, que había cosas ahí, que murió gente y no sé cuánto. Y resulta que encontraron una serpiente así grandota y se lo metieron en el carro y decía el dueño de la montaña, ¿no? El dueño de la montaña. ¿Será cierto eso? A saber. A lo que voy con esto es que cuando uno lee, cuando mucha gente lee estas partes donde hay cosas que parecen irracionales, la gente dice, pues no, me lo vamos a quitar eso porque eso no parece racional. Pero es porque falta fe. La providencia divina, o más bien la vida divina, como dice aquí Jesucristo, el hecho de comulgar con Jesús. Comulgar significa hacerse uno, ¿no? con Él. Da una capacidad impresionante a nuestra materia. Está anunciando de alguna manera también ya lo que vamos a hacer, cómo vamos a hacer. Recuerden ustedes que otra vez citamos el pasaje que dice, donde dice Jesucristo en el capítulo 19 de San Mateo: en esta tierra hombres y mujeres se casan, pero cuando sea el reino de Dios, ni ellas tomarán marido, ni ellos mujer, porque serán como ángeles. Aclaro, como, no ángeles, sino como ángeles, porque la nueva era ahí ha confundido a la gente. Entonces la gente, cuando está enterrando a una persona, toda la gente dice, ya tiene un angelito en el cielo, ya tengo mi ángel en el cielo. Nada de ángel, es un ser humano. Bueno, claro, la cosa es, dice Jesucristo, van a ser como ángeles. Y aprovecho para hablar un poquito de esto porque la vida angélica es una vida espiritualmente hablando, ¿no? Es una vida que no tiene que ver con la materia. Los ángeles son espíritus puros. Puro significa que no tienen materia, y por eso es que la iconografía pinta a los ángeles como con alitas, ¿no? No es que los ángeles tengan alas. Lo que pasa es que como la figura de alas, recuerden ustedes, un pájaro da de un lugar a otro, de un instante a otro, ¿va? Y uno quisiera hacer así. Entonces por eso es que lo pintan con alitas, porque los ángeles tienen la capacidad de estar en un sitio y después en otra parte. Ellos no son omnipresentes como Dios, ¿verdad? Tienen un lugar específico, por decirlo de esa manera, en este tiempo, y se pueden transportar de un sitio a otro en cuestión de un suspiro, en cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Pues Felipe aquí se ve que tiene una vida también exclusivamente unida a Dios, a Jesucristo, de tal manera que tiene esa capacidad. Aquí dice, el ángel del Señor lo transportó. Y entonces dice, cuando lo bautizó, desapareció. Así como les digo, perdónenme pues que utilice esa comparación tan poquito tonta y boba, ¿verdad?, de las caricaturas, así como esa de Goku o alguna otra, que ¡bum!, desaparece y está en otra parte de la nada, ¿no? Pero, como les digo, eso parece que es como un cuento, como mito, pero eso es real. Hay pruebas de eso. Si nosotros observamos a los santos, tuvieron esa capacidad. Piensen ustedes, por ejemplo, en el Padre Pío, que no está muy lejos de nosotros en el tiempo. Geográficamente sí un poco, pero en el tiempo no tanto. También está el otro santo, hay varios por supuesto, pero cito dos, San Martín de Porres, que ahí sus biógrafos, los testigos, dice que vieron
a San Martín de Porres en 2 lugares al mismo tiempo, y eso cómo es posible, ¿va? Entonces uno necesita su carrito para ir, para ir y para venir, y lo más rápido que uno puede, pues dependiendo del tráfico, dependiendo de las calles, uno tiene que hacer un cierto tiempo para irse de un lugar a otro, y como así que de la nada aparece y desaparece en otra parte, ¿no? Bueno, esa es la vida pascual, la vida que Cristo nos promete, ¿verdad? En este tiempo que estamos nosotros recordando la resurrección del Señor. Concluyamos pues nuestra homilía recordando un poquito, más bien haciendo resumen de lo que hemos dicho, ¿va? Que Dios en su providencia, ¿verdad?, nos socorre cuando nosotros nos esforzamos por encontrarlo, por verlo, ¿verdad?, por estar en su vida. Él nos socorre como un niño que estira sus bracitos para que su padre o su madre lo cargue. Pues si nosotros también nos esforzamos un poquito, Él viene en nuestra ayuda, Él viene en nuestra ayuda. Y segundo, pues la vida de resucitados podemos ya disfrutar en esta tierra. Cristo así lo ha prometido, Él lo ha prometido, y tenemos que creer que eso es verdad, no es ficción, no es un cuento, esto es verdad. Y así como le pasó al diácono Felipe, que fue transportado de un sitio a otro en cuestión de instante, pues lo mismo también vamos a vivir, podemos vivir en esta tierra, pero también específicamente cuando venga el reino de los cielos, vamos a vivir esa vida si hemos comulgado con Cristo, ¿verdad? Como lo explica aquí San Juan.